Bendiciones, el pastor Carlos Jiménez, una vez más con ustedes para traerle un pensamiento de la palabra de Dios en este día. Quiero darle seguimiento a algo que comencé a hablar la semana pasada acerca de qué nosotros debemos de hacer cuando lo perdemos todo. Estudiamos la vida de David, que cuando él fue a la guerra con su ejército y cuando regresó a su casa, había un campamento de los enemigos que se había llevado a todo su provisión, a todos sus hijos, y había quemado todo. Y fue tanto la amargura, dice que lloraron hasta que se cansaron de llorar, hasta que no tuvieran más fuerza. Se cansaron de gritar, se cansaron de llorar, se cansaron de lamentar. Y muchas veces así nos encontramos nosotros en nuestra vida y en nuestro andar con Dios. Ha sido tanto la pérdida, ha sido tanto lo que hemos perdido, que ya no tenemos fuerza. Porque ya toda la fuerza la hemos gastado en llorar, en quejarnos, en lamentarnos de lo que nosotros hemos perdido. Me gusta un concepto en los negocios. Dice, cuenta o calcula lo que ha perdido y sigue hacia adelante. Y creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. No perder todas nuestras fuerzas llorando. Y David hizo algo que sus compañeros de batalla, de guerra, no hicieron. Y fue que lo primero que él hizo fue fortalecerse en Dios. Y estuvimos estudiando esa palabra de fortalecerse. O sea, él se fortaleció en Dios y lo primero que hizo cuando se fortaleció esa palabra es porque se agarró de Dios, empuñó a Dios porque era lo único que tenía. Y puede ser que tú estés en esa circunstancia en este día y en este momento, que tú lo hayas perdido todo, pero te quiero decir que hubo algo más que David hizo. Cuando él se fortaleció, tuvo la capacidad entonces de poder entrar a la presencia de Dios y consultar a Dios. Y por eso muchas personas a veces cuando pierden todo no tienen la capacidad de oír a Dios. Porque es tanto el dolor y el llanto y la angustia que sobrecoge sus corazones que no tienen la fuerza para ir a preguntarle a Dios. Pero cuando David se fortaleció en Dios, tuvo la capacidad de ir y preguntarle a Dios. Y Dios le dio una tremenda instrucción. Y eso es lo que quiero compartir contigo en este día. Porque cuando él le pregunta a Dios, después que se había fortalecido en Dios, después que había dejado el llanto, después que había dejado la pérdida a un lado, y se enfocó en su herencia, como leímos en el Salmo, que aunque su corazón desfalleciese, aunque su espíritu se desvanezca, con todo él confiará en Dios, porque Dios es su herencia. Es Dios tu herencia. Dios es el que te ha dado todo. Y Dios es el que te va a preservar y a darte lo que tú necesitas en la tierra. Y por eso cuando David, dice la palabra de Dios, se recuperó y consultó a Dios, Dios le dio una instrucción y le dijo, David, levántate y ve detrás del ejército, porque lo vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios, porque es poderosísimo cuando la palabra nos dice en 1 Samuel capítulo 30, verso 18. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna. ¡Qué tremendo! Cuando aprendemos a fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza, cuando nos regocijamos en Él, no importa lo que nos haya pasado, qué cosa hemos perdido, Dios tiene la capacidad de volver a darte y volver a entregarte para que tú recuperes todo lo perdido. Y dice, y no les faltó cosa alguna, o sea que todo el detalle de todo lo que se había llevado el enemigo, él lo recuperó. Chica ni grande, así que no habían cosas que eran grandes o cosas que eran pequeñas, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Y dice, punto y coma,
todo lo recuperó David. Y esto es lo que te quiero declarar en este día sobre tu vida, sobre tu corazón. De que si tú dejas el llanto y dejas el dolor y dejas de estar simplemente quejándote por las cosas que te han pasado en tu vida, no importa cuál haya sido la pérdida, no importa cuánto tú has perdido, el Señor te dice en este día que si tú te fortaleces y vienes delante de Él, lo puedes recuperar todo. Y esa palabra recuperar me ministra mucho porque nos enseña qué es lo que Dios quiere volver a recuperar, qué es lo que nosotros debemos de recuperar. Aunque el pasaje dice que Él recuperó todo, cosas grandes y chiquitas, recuperó su familia, recuperó todo. Pero esa palabra recuperar, el significado transitivo es de volver a tomar o a recuperar. En otras palabras, cuando tú pierdes algo, Dios quiere que tú vuelvas a tomar lo que perdiste. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando aprendas a fortalecerte en Dios. Mira lo que dice también, es en ese mismo pensamiento. Esa misma palabra recuperar se usa cuando Ezequías, en Isaías capítulo 38, verso 9, dice que él estaba enfermo y Ezequías sanó de su enfermedad. Así que cuando Dios quiere que tú recuperes todo, no solamente son cosas materiales, Dios quiere que también tú recuperes tu salud, que tú recuperes todo. Porque ¿qué tú ganas con recuperar todas las cosas materiales que David había perdido y no tener un cuerpo sano para disfrutarlo? Así que Dios no solamente quiere que tú recuperes los detalles, sino que Dios quiere que tú recuperes tu salud, porque muchas veces cuando perdemos las cosas caemos en depresión, caemos en angustia, y Dios quiere que tu alma esté fuerte, que tu alma esté agarrada de Dios, porque Él es tu herencia. Dice, esa misma palabra quiere decir que cuando tú recuperas una vez más tus riquezas. Y qué tremendo. Dios aquí nos habla de tres cosas tan impresionantes que Él quiere que nosotros recuperemos. Recuperar todo lo que perdimos. Recuperemos las riquezas, pero recuperemos también nuestra salud espiritual y nuestra salud mental, y nuestras emociones se alineen con la confianza y con la seguridad que tenemos de que Él es nuestra herencia. Así que en este día yo no sé qué tú has perdido en tu caminar con Dios. ¿Cuáles cosas se perdió en el camino? ¿Cuántas cosas tú has vivido por años llorando y gastando tus fuerzas y gastando tu energía en cosas que ya tú has perdido en el pasado? Cuando Dios en este día te dice, haz como David, fortalécete en Dios, Él es tu herencia y Dios te volverá a dar y te va a permitir que tú recuperes todas las cosas. Aquí desde la ciudad de Nueva York te bendigo. Quiero orar y profetizar sobre ti, sobre tu casa. Quiero hablar a tu corazón desde esta hermosa ciudad. Tal vez tú estás en tierras lejanas, tal vez estás allá en el sur, en la Patagonia, en Argentina. Por estas palabras están llegando a través de este medio. Yo quiero declarar sobre ti la gracia divina. Y quiero orar en este momento, porque si tú has perdido tus hijos, porque lo llevaste a la iglesia desde pequeño y se apartaron del Señor, si has perdido tu trabajo, si has perdido tu matrimonio, yo vengo a profetizar y a declarar en el nombre de Jesús que te fortalezca en Dios, porque Dios va a hacer que todo vuelva a tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y declaro estas simples palabras, que todo aquel que está en contacto conmigo en este momento, la palabra de gracia cause que todo sea recuperado en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te pedimos que si esta palabra fue de bendición para ti y trajo ánimo a tu vida y a tu corazón, que tú la compartas y que le haga
algún comentario, escriba algún comentario y nos animes a seguir cada día llevando el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Desde Nueva York te habló el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Edificadores de Naciones. Que el Señor te bendiga siempre.